Listo, buenas noches con todos. Vamos a empezar la tercera clase, siendo ya las 8:10. Entonces, buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Y ahí, si me pueden confirmar si se me oye bien y si están grabando la clase, por favor. Ok, perfecto. Ok, excelente. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, la semana pasada, perdón, la primera y la segunda clase habíamos visto el proceso de extracción, ¿no? Y habíamos comprendido tanto la conexión local y la conexión en la nube para el tipo de dato, el tipo de fuente que es Excel, ¿no? Entonces acá he preparado una pequeña lámina donde vamos a ver unas ventajas y unas desventajas sobre los dos tipos de conexiones, ¿ok? Entonces, en realidad, la ventaja entre la conexión local y la nube es que es una conexión rápida. Si uno quiere hacer un análisis rápido, tal vez solo para el momento usaría la conexión local. Pero cuando tenemos que realizar un sistema, por ejemplo, realizar un Power BI que se revise cada 15 días entre los demás compañeros de nuestra empresa, se usa la opción de nube, ¿no? Esta opción de nube te permite trabajar colaborativamente con varios de tus colegas, ¿no? Como les mencioné, nosotros tenemos un Excel que puede estar almacenado en SharePoint, por ejemplo, y a este Excel van a tener acceso 3, 4, 5 personas, los cuales pueden ir alimentando información y ir alimentando datos, y esto automáticamente se va a cargar al Power BI, ¿no? A diferencia del Excel local, ¿no? El Excel local nosotros solo lo vamos a tener en nuestra computadora. Al tenerlo en nuestra computadora, las distintas personas que quisieran tener acceso no lo van a poder tener. Y bueno, una desventaja también del Excel en la nube es que como vamos a dar acceso a bastantes personas, hay un riesgo grande de que puedan eliminar datos, de que puedan borrar el archivo, de que puedan subir información errónea. Entonces, hay que ver las medidas y validaciones para que la data sea lo más confiable posible, ¿no? Siempre protegiendo la data, ¿no? Entonces, después en la parte de transformación también habíamos visto las columnas personalizadas, ¿no? Que es una de las que hace el símil con Excel cuando agregamos una nueva columna a una tabla y ponemos una fórmula, ¿no? Entonces, este es un recuento de lo que hemos estado viendo para el tema de las fechas y la única condición es que el campo al cual nosotros, o la columna a la cual nosotros le vamos a aplicar estas fórmulas, tiene que estar seteada como tipo de campo de fecha, ¿ok? Si esto es un texto, si es un número, no va a reconocer las fechas del lenguaje M, ¿no? Entonces esto tiene que ser una fecha, ¿no? Entonces acá les estoy colocando que esto es una fecha, perdón. Entonces acá el icono del tipo de dato que es una fecha les va a aparecer un calendario. Entonces vimos que en realidad tenemos 4 frecuencias importantes, que una es el año, otra es el mes, el día y la semana, ¿no? Entonces acá tenemos las distintas formas de calcularlo y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para refrescar lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, hoy día es 9 de agosto. Si nosotros calculamos el año, todas las columnas, o bueno, el valor, mejor dicho, que va a imprimir es 2025, ¿no? Para el mes tenemos dos formas, mes como número o mes como nombre. La única diferencia es que, acá debió ser agosto, debe ser cuando te menciona el número, cuando solo pones month, te va a salir el número del mes del año, ¿no? De los 12 meses. Y cuando le pones name, te va a mostrar el nombre del mes, ¿no? Acá hay un lapsus brutus, debió ser agosto. Entonces, después tenemos la frecuencia de días. Esta frecuencia de días básicamente lo que te va a decir es, primero,
qué día del mes, en este caso el día del mes es el 9, qué día de la semana, por ejemplo, hoy día es sábado, y entendemos nosotros que la semana tiene 7 días, ¿no? Entonces, este día de esta fecha ocupa la posición 6, ¿no? Y finalmente tenemos el nombre, que básicamente es cuando queremos presentarlo, ¿no? Como los días de la semana, ¿no? Sábado sería en este caso. Y finalmente tenemos la semana, que se presenta en dos formatos. Puede ser la semana del mes, o sea, ¿qué semana del mes vamos? O la otra, ¿qué semana del año, no? Actualmente vamos en la semana 32. Entonces, el año tiene 52 semanas, por ejemplo. Ya estamos pasando la mitad del año. Entonces, este fue un resumen de lo que vimos en la parte de transformación. Y también en la transformación, lo que vimos la clase pasada para refrescar es los pasos aplicados que se producen, ¿no? Desde que nosotros hemos cargado en Excel al laboratorio, al Power Query, se van a aplicar una serie de pasos que lo que nos genera es una plantilla, ¿no? De tal forma que si nosotros alimentamos más datos, agregamos más columnas, agregamos más Excels, este procedimiento se va a mantener y los datos se van a trabajar de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, acá les he traído uno de los pasos más comunes que tenemos. Por ejemplo, tenemos el origen. El origen básicamente es el paso donde nosotros conectamos el Power BI al Excel, sea local o sea por nube, ¿ok? Entonces, ese paso siempre lo van a encontrar, va a estar predefinido. Entonces, luego tenemos la navegación, que básicamente el Power BI es decirle, oye, ¿qué tabla o qué hoja vas a conectar, no? Y luego vamos a tener otros tipos de pasos, que por ejemplo, encabezados promovidos es básicamente cuando nosotros le asignamos cuáles van a ser los nombres de mis columnas. Después, el tipo de cambiado es automático. El Power BI, por ejemplo, este dato yo no he necesitado indicarle al Power BI que es un dato de tipo fecha, ¿no? Es porque el Power BI aplica este paso y lo asigna como fecha, ¿no? Entonces, luego tenemos año. Por ejemplo, año tiene el tipo de dato, acá como lo pueden ver, de número, ¿no? ABC 123, número. Entonces, también le he aplicado un tipo de cambiado que es una detección automática del tipo de datos, ¿no? Y luego lo que nosotros hemos hecho son columnas personalizadas, y acá lo podemos ver, que hemos usado fórmulas para extraer el año, ¿no? Y se acuerdan que agregamos una columna personalizada, le pusimos nombre año, pusimos la fórmula date.year, le pasamos el campo fecha y imprimió 2025, ¿no? Este paso se agrega a los pasos aplicados y bueno, lo que hicimos fue, como se agrega al final, recuerdan que lo movimos hacia la derecha y también se crea otro paso que es ordenar la columna, ¿no? Así sucesivamente con el mes, otra vez lo hemos ordenado y se pone acá a la derecha, ¿no? Y luego, bueno, así es, luego extrajimos la semana del año y la ordenar semana de año, ¿no? Entonces, esto es un algoritmo que se genera en el Power Query y cada vez que nosotros alimentemos más datos, va a venir el dato, va a viajar y va a empezarse a ejecutar paso por paso hasta llegar al final. ¿Ok? Luego acá, bueno, lo que vimos la semana pasada, también hemos estado aprendiendo el if, el seif y el else. También lo he puesto para que lo puedan volver a revisar, pero ya creo que quedó claro. Y finalmente, lo que vimos en el proceso de carga fue la creación de estas medidas, ¿no? Entonces he hecho una lámina resumen con todas las medidas que hemos usado la semana pasada. Entonces, para empezar, no sé si todos acá ya habrán llevado el curso de circuitos 2 o circuitos 1, donde nos enseñan este triángulo de potencias, ¿no? Entonces, para aquellos que no, básicamente la potencia que llega a nuestro sistema es una potencia, digámoslo por decirlo así, que se compone de activa y reactiva, ¿no? Entonces, activa, ajá, el 30%. Sí, ahora lo explicamos. Entonces,
como les estaba explicando, la potencia que llega a nuestro sistema, a nuestra planta, fábrica, industria o casa, básicamente es una potencia aparente, la cual se compone de dos componentes, la cual se compone de activa y reactiva, ¿no? Entonces, la activa, en realidad esto es un triángulo de potencias porque estas son potencias vectoriales, ¿no? Entonces, en el eje X se suele poner la potencia activa y en el eje Y se pone la potencia reactiva. Se hace, para calcular el valor de esta potencia aparente, se hace una suma vectorial, lo que se traduce en un Pitágoras, básicamente, y así calculamos la potencia aparente, ¿no? Entonces, por aquí lo he puesto. P, que hace referencia a la potencia activa. La potencia activa básicamente es la potencia que nuestros equipos necesitan, motores, compresores, fajas, todos estos equipos. Y la reactiva es la que va a producir el campo magnético, o sea, es inherente al equipo. Para que el equipo funcione correctamente, vamos a sí o sí necesitar la potencia reactiva. Entonces, esta potencia reactiva, si es que tiene bobinas, si es que tiene condensadores, va a estar presente, ¿no? Entonces, vamos a tener activa como reactiva. Y la aparente, como les mencioné, lo vamos a calcular básicamente con un Pitágoras, ¿no? Entonces, acá lo pongo. P, que es la activa al cuadrado, más la reactiva al cuadrado, le tomamos raíz cuadrada y aquí nos va a salir la potencia aparente, ¿no? Otra cantidad que tenemos es el factor de potencia. El factor de potencia es básicamente el coseno de este ángulo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque se toma la potencia activa entre la potencia aparente. Es decir, el coseno de este ángulo, ¿no? Entonces, eso es el factor de potencia. Si nosotros calculamos este ángulo y le tomamos el coseno, nos va a dar lo mismo que dividir la activa entre la aparente, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionamos esto en el Power BI, no? Entonces, primero lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la energía activa o la potencia activa. Entonces, la activa, ¿cómo lo calculamos? Nosotros haciendo una suma de todo nuestro campo energía activa, ¿no? De nuestra tabla consumo, hacíamos una suma. Similar vamos a hacer con la potencia reactiva. La potencia reactiva, hacíamos una suma del consumo, de la tabla consumo y del campo energía reactiva, ¿no? Una vez que ya tenemos P, que sería la activa, y Q, que sería la reactiva, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular un Pitágoras, ¿no? Entonces, la aparente, lo pongo aquí, que es la activa al cuadrado, y entendamos activa que ya es una variable, una medida que hemos creado. Entonces, por eso ya lo podemos llamar. Y reactiva también es otra variable que ya hemos creado, y por eso también la podemos llamar, ¿no? Entonces, a esto le tomamos la raíz cuadrada, y de esta forma nosotros vamos a tener la aparente. Entonces, ahí ya tenemos la aparente. Entonces, ya tenemos S, ya tenemos P, y ya tenemos Q. Entonces, ya tenemos definido nuestro triángulo. Con eso ya podemos calcular este ángulo o simplemente podemos dividir P entre S para hallar el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia, como les expliqué, básicamente, como pueden ver, es un cociente que nos da a entender cuánto de la potencia aparente, que es S, se usa en activa, ¿no? Entonces, para ello hacemos lo mismo, factor de potencia, F de P, le llamamos a la activa, que ya la hemos definido acá, y la dividimos entre aparente, ¿no? Y luego les enseñé también cómo calcular este límite del 30% de la activa, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, o ponemos 0.3 y calculamos la suma de la energía activa, o podríamos poner 0.3 por la activa, ¿no? Porque ya la tenemos como variable. Se dan cuenta, es lo mismo. Ahora, ¿por qué existe este límite? Este límite básicamente es por un tema de facturación. Cuando uno consume energía reactiva hasta cierto valor, llega un punto donde a nosotros no cobran la energía reactiva. O sea, si yo no supero ese valor, me van a cobrar.
perdón, si yo no supero ese valor, no me van a cobrar, perdón. Y si lo supero, me van a cobrar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese límite? ¿Cuál es esa curva, no? Entonces, esa curva la define tu consumo de energía activa. Es decir, si yo consumí, por ejemplo, 100 de energía activa, ¿no? Entonces, yo consumo 100 de energía activa. ¿Cuál es el 30% de 100? 30, ¿no? Entonces, esa es mi barrera. Si yo consumí en energía reactiva 28, no me van a cobrar nada. Pero si en energía reactiva consumí 35, ahí sí me van a cobrar. Pero ¿cuánto me van a cobrar? ¿35? ¿30? ¿O qué es lo que me van a cobrar? Lo que a mí me van a cobrar es el gap entre 35 y 30. Esa diferencia es lo que nosotros nos van a cobrar. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros? Entonces, volvemos al ejemplo. Activa, consumimos 100. El límite sería el 30%, que sería 30. Ahora, habrían dos casos. Si yo salgo menos que 30, mi energía reactiva, no me van a cobrar nada, ni un sol. Pero si salgo más allá de 30, por ejemplo, energía reactiva 35, a mí lo que me van a cobrar no es el valor de 35, ni tampoco 30, sino el gap. Esa gap, esa diferencia que es 5, me lo van a cobrar. Entonces, esta potencia reactiva, lo que se hace es llevarla hacia el límite, o sea, llevarla por debajo del límite, con tecnología. ¿Qué tecnología se usa? Los bancos de condensadores, ¿correcto? Entonces, esos bancos de condensadores lo que nos van a hacer es permanecer bajo ese límite. Entonces voy a mostrarles lo que habíamos hecho la semana pasada para dejarlo un poco más claro. A ver, voy a presentar toda mi pantalla. Listo. Entonces, lo que habíamos hecho la semana pasada era este gráfico, ¿no? Entonces, como les explicaba, nosotros tenemos la energía activa, le tomamos el 30% y ese va a ser nuestro límite. Entonces, lo que yo he hecho aquí también es la medida del 30% de la activa. A ver, la medida del 30% de la activa, graficarla de azul. Cosa que este va a ser mi límite, mi tope. Si yo me paso de ahí, me cobran. Si no me paso, no me cobran. Y entonces acá vienen tres casuísticas, ¿no? Por ejemplo, la curva de azul, de celeste, perdón, la curva de celeste, esta curva de acá, que cae y que sube, ¿no? Sube, cae y sube. Esta curva de celeste, por ejemplo, en este tramo, desde el 1 de julio hasta el 8 de julio, por ejemplo, superó el 30% del activo. Entonces ahí estamos consumiendo, ahí nos van a cobrar. ¿Cuántos nos van a cobrar? La diferencia en valor, ¿no? Esta diferencia en valor, ¿no? ¿Qué sería cada una de las diferencias, ¿no? Ahora, en esta nueva zona que empieza, por ejemplo, desde el 8 hasta el 16, 17 por lo menos, la energía reactiva está por debajo del límite del 30% del activo. Quiere decir que en esta zona no nos van a cobrar. Y en esta zona donde el celeste está por arriba del azul, sí nos van a cobrar, ¿no? Entonces, como les mencioné, esta energía reactiva, lo que se hace generalmente es tener un tablero de banco de condensadores y con esto nosotros reducimos el consumo de energía reactiva. Y así podemos mantenernos en esta zona, ¿no? Antes del 30% del activo. Entonces ahí, si Neider te quedó claro o aún sigues teniendo dudas. A ver, entonces, en resumidas cuentas, nosotros hemos utilizado todas estas magnitudes para la activa aparente, factor de potencia, y hay una adicional que es la que yo le creo, ¿no? El 30% de la activa, ¿no? Entonces, perfecto. Listo, y eso sería todo, ¿no?
Entonces les estoy dejando esta PPT, la PPT, para que ustedes puedan revisar, ¿no? Las fórmulas, pueden copiarlas, pegarlas y las medidas, ¿no? Para que también las copien. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver otro tipo de dashboard. Bueno, otra hoja de dashboard. Como pueden ver, nosotros podemos crear otra página. Si le damos en la parte de acá abajo. A ver. Sí, sí, Oscar, ¿qué tal? No sé si el micro esté permitido. ¿Puedes escribir por el chat, porfa? Tienes una duda ahí. Por el chat, porque creo que el micro no lo podemos abrir. Entonces ahí si puedes escribir tu duda, bacán. Entonces, el día de hoy vamos a ver este pequeño dashboard donde les voy a mostrar la funcionalidad ahorita, ¿no? Primero tenemos acá, hemos incluido una tarjeta más, una data de producción, ¿ok? Ya vamos a ver un poco lo que sería la eficiencia, ¿no? Como yo les dije, la eficiencia energética básicamente es, bueno, eficiencia básicamente es utilidad entre inversión, ¿no? Entonces, la eficiencia energética básicamente sería la utilidad que nos da nuestro producto, nuestro servicio, que garantiza una fábrica, una planta, una industria, una central, etc., cualquier unidad de negocio, sobre dividido por la inversión en los sistemas de potencia, ¿no? En la cantidad de energía utilizada. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos visto la semana pasada solo son datos de energía, ¿no? Hemos visto activa, reactiva, aparente y factor de potencia, ¿no? Entonces, solo hemos visto la parte de la inversión, la parte inicial de la eficiencia. Ahora lo que vamos a conectarlo es la misma data, pero vamos a agregarle la producción. Es decir, vamos a ver cuánto se produjo la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta semana del mes, ¿no? Y vamos a comparar la producción contra la energía activa. Por ejemplo, voy a quitar este filtro. Tenemos que en total, en los 5 semanas del mes, en el mes de julio, se produjo 38.000 kilos, ¿no? Kilogramos. Entonces, esto puede ser 38 toneladas, ¿no? Entonces, se produjo esto. Pero la pregunta es, ¿cuánta energía utilizaste? Se utilizó, por ejemplo, 7.37 megawatts hora, ¿no? Porque acá tenemos 7.37 mil kilowatts hora, que es 7.37 megawatts hora. Entonces, tengo ya mi producto, mi utilidad y tengo la cantidad de energía utilizada. ¿Cómo calculo en este caso ese cociente? Simplemente les voy a dividir kilogramo entre kilowatt hora. Entonces acá tenemos que con 1 kilowatt hora nosotros producimos 5 kilogramos. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Este cociente nos va a dar que con 1 kilowatt hora nosotros vamos a producir 5 kilogramos, ¿no? Entonces, eso queda claro, ¿correcto? Y acá ya empezamos a producir nuestros KPIs. Acá tenemos ya nuestro primer KPI. Un KPI básicamente es, bueno, sus siglas en inglés es el Key Performance Indicator, ¿no? Que es básicamente un indicador de rendimiento. Ok, no estuve atento, perdón. ¿Puedes repetir? ¿Desde qué parte? ¿Desde qué parte? A ver, vamos a ir de nuevo en general, ¿no? Ok, entonces, la semana pasada nosotros trabajamos con bueno, en realidad este dashboard no, hicimos este otro dashboard. Este es un dashboard que lo realicé para preparar la clase, pero en la clase hicimos uno más elaborado. Lo estoy abriendo. Ya, mientras carga. Entonces, lo que hicimos en las clases de la semana pasada solo han sido datos de energía. Datos de energía, ¿no? Entonces, teníamos, ¿no? La energía activa, la energía reactiva, que ya les mostré en las fórmulas cómo calculamos. La aparente, el factor de potencia. Teníamos esta gráfica de consumo de energía activa.
teníamos el consumo de energía activa por semana, reactiva por semana y factor de potencia, ¿no? Y teníamos la energía reactiva versus el límite del 30%, ¿no? Y acá teníamos una pequeña clusterización, una pequeña clasificación por días, donde notábamos que el martes y el miércoles es los días donde más se consume energía, ¿no? Entonces, tal vez esos días como motivo de ahorro podemos tal vez trabajar menos turnos o ser más eficientes, buscar ser más eficientes. Ajá, listo, ajá. Entonces, estaba dando un panorama de lo que vimos la semana pasada. Entonces, ahora la misma data, no va a ser otra data, vamos a trabajar con la misma data, pero vamos a agregar otro factor clave de una industria, que es la producción de un bien, un producto o un servicio, ¿no? En este caso va a ser un producto, ¿no? Y van a ser distintos productos. Entonces, como ya les expliqué, la eficiencia básicamente es la utilidad que nosotros obtengamos de algo comparado con cuánto nosotros hemos invertido, ¿no? En ese sentido, la eficiencia energética vendría a ser la utilidad de un producto o un servicio comparado con la cantidad de energía utilizada para que nuestro sistema, nuestra fábrica, opere, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo he agregado acá es la data de producción de ese mes, del mes de julio que estábamos trabajando. Entonces, yo he agregado esta data. Por ejemplo, fue 196.000 kilogramos, que sería 196 toneladas, y la data de activa, ¿cuánto sale? 34.7, que conversa justamente con este valor, ¿no? Por ejemplo, el activa acá, en el total de julio nos sale 34.7, ¿no? Conversa, porque las hojas están conectadas. Claro, 196. Sí, es de todas las líneas de la fábrica. Son 196. 196 toneladas. Correcto. Y bueno, vamos a tener la eficiencia. Esta eficiencia es el primer KPI que vamos a implementar. Podemos tener bastantes KPIs. Un KPI básicamente es dividir algo entre algo, así a grosso modo. Hay bastantes indicadores financieros, operativos, logísticos, de recursos humanos, de cada área de una industria, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener un indicador de eficiencia energética, donde vamos a tener kilogramos por kilowatts hora, ¿no? Entonces, si uno divide 196 entre 34.7, nos va a salir 5.64. Este 5.64 nos indica que con 1 kilowatt hora yo puedo producir 5 kilos. Entonces, esta industria con 1 kilowatt hora produce 5 kilogramos. Entonces, si yo tengo cuánto me cuesta 1 kilowatt hora, puedo tener cuánto me cuesta producir 1 kilogramo, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, este indicador es muy potente porque nos va a decir qué tan eficientes somos con la energía que nos brinda la empresa, ¿no? Claro. Sí, podemos tomarlo al revés también, consumida entre producto producido también. Podemos tomarlo al revés. Si quieren, acá lo tomamos al revés. Entonces podemos tener la producción entre activa o, como dice su compañero, activa entre producción, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo tenemos al revés, básicamente nos va a decir por un kilogramo cuántos kilowatts horas estamos usando, ¿no? Entonces, acá lo que hemos agregado también es unos filtros para que lo puedan ver. Son segmentadores, que son filtros, para que un poco vayamos analizando y viendo también cómo construir estos filtros. La clase pasada creo que no llegamos a verlo, entonces hoy día también vamos a ver cómo se producen estos filtros. Por ejemplo, este filtro de acá solo me filtra este gráfico, no me filtra este de acá. Entonces también vamos a ver cómo algunos filtros solo filtren unas gráficas y no todas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener en esta gráfica que es las semanas del mes y la producción, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las bebidas
tuvo una producción hasta la semana 3 creciente y luego decayó, ¿no? Y tenemos este indicador que sería básicamente que creció, bajó y creció, ¿no? Entonces, este indicador simplemente sería este KPI, ¿no? Por ejemplo, en la semana 1 es 4.57, ¿no? Entonces, vemos que estas semanas tampoco no filtran a esta gráfica, porque si yo presionara 2, solo me debería salir este 2, ¿correcto? Por ejemplo, cuando doy ahí, ¿no? Solo me debería salir esta semana. Entonces, vamos a ver cómo hacer para que no filtre, ¿no? Luego tenemos este gráfico de dispersión que les mostré también en la primera clase, que es un gráfico que nos ayuda a dividir en 4 cuadrantes y ver cuál es el más eficiente y cuál es el menos eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy, a grosso modo. Entonces, vamos a ver las bases de datos que necesitamos para construir este dashboard, ¿no? A ver, voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, la base de datos que estábamos trabajando la semana pasada fue básicamente este consumo de energía de junio, ¿correcto? Fue lo que trabajamos de julio sería acá un lapsus. Entonces, teníamos 4 columnas, ¿no? Teníamos la fecha, que son los días del mes, los 30 días del mes. Teníamos la hora, que es fraccionado cada 15 minutos, y los consumos de energía activa y los consumos de energía reactiva. Y se ha agregado digamos, una columna más. Se ha agregado esta columna que, a ver, vamos a filtrarla para ver qué es lo que contiene, ¿no? Entonces, esta columna que se ha agregado acá es los códigos de los medidores que se han usado para obtener estos datos, ¿correcto? Hasta ahí todo claro. Entonces, esta columna, como les digo, solo tiene 5 medidores y es el valor que he registrado, por ejemplo, el 204, vamos a filtrar el 201, ¿no? El 201 filtró, por ejemplo, el 1 a las 2:15 filtró tanto valor de energía activa y tanto valor de energía reactiva, ¿no? Y fue registrando valores, ¿no? Entonces hemos agregado más una propiedad que es un medidor, ¿no? Entonces tenemos en nuestra planta 5 medidores, cada uno va a ser asignado una línea de producción, ¿no? Entonces tenemos el 201, el 202, el 203, el 204 y el 5. Ahora la pregunta es, ¿cuál es de cada planta, ¿no? De cada línea, perdón, porque acá, por ejemplo, acá nosotros tenemos, por ejemplo, producto bebidas, congelados, conservas, lácteos y snacks. ¿Cómo nosotros vamos a relacionar esto en esta tabla, no? Esa sería la pregunta. ¿Cómo nosotros lo relacionamos? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es tener... Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es tener otra hoja de datos. Y ahora se la voy a presentar. Esta hoja de datos es este Excel de acá. Este Excel de acá. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, este Excel de acá es básicamente la data de producción de cada una de las líneas. Por ejemplo, la línea A sí, exacto, Neider. Sí, cada medidor debería tomar la data de cada 15 minutos. Si no les aparece en la base de datos, es porque no registró ningún valor. Entonces, lo que yo he hecho es borrar todos los ceros y solo quedarme con las medidas que haya tomado, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, el medidor 201. Uno puede decir, oye, acá se salta desde las 2:15 hasta las 2:45, ¿no? ¿Por qué no midió? Entonces lo que yo he hecho es las 2:30, que va a salir 0, borrarlo
y solo quedarme con los datos medidos, ¿no? Pero sí, cada medidor va a estar registrando cada 15 minutos. Para que este Excel no se haga inmenso, lo he tomado así, ¿no? Entonces, buena pregunta, buena aclaración. Ahora, les estaba explicando. Esta data de aquí, en realidad, en el sector que ustedes vayan a trabajar, puede ser mantenimiento, proyectos, ¿qué más? Operaciones, o si es que llegan a producción, esta data de acá la maneja producción. Entonces, en ese sentido, si nosotros, la data de la energía nosotros la podemos tener, ¿no? Tal vez como si pertenecemos al área de mantenimiento, la vamos a tener. Si pertenecemos al área de energía, al área de electricidad de una industria, la vamos a tener, ¿no? Ya sea bajándolo de un software, mediante sensores, bajándolo de un sistema, etc. Pero la data de producción, o la podemos encontrar, o nos la pasa producción, o porque ellos lo tienen en SAP, ¿no? Esta data generalmente se encuentra en SAP. O si la tienen en otro sistema bacán. Pero esta data sí nos la tiene que compartir el área de producción. Entonces acá yo les traigo un modelo de data de producción, donde tenemos, por ejemplo, del medidor cómo se descarga en Excel cada 15 minutos. Sí, como les mencioné, esta data de acá yo la he bajado de un software que ya nos muestra toda la data de cada 15 minutos, pero generalmente lo que se hace es más que un medidor, tener un analizador de redes que se coloca, lo puedes colocar desde un mes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se pone un analizador de redes, no? O bueno, si es que ya tienes un monitoreo de tu energía cada 15 minutos, pero ¿por qué generalmente se pone un analizador de redes para unos casos puntuales? Son para proyectos de bancos de condensadores, ¿no? Si nosotros queremos saber cuánta energía activa, cuánto reactiva y nuestro factor de potencia, y ver si es que la reactiva supera el 30% de la activa, lo que se hace general es tomar una ventana de 30 días, tener conectado nuestro analizador de redes, descargarnos la data y realizar estos análisis, ¿no? Y en base a esto dimensionamos nuestro tablero de nuestro banco de condensadores, y así los demás meses ya no supera el límite del 30%, ¿no? Sí, en este caso un analizador de redes por cada línea de producción, no necesariamente. Esta data, como les dije, yo la he bajado de un software donde ya se tiene distintos sensores en cada línea, pero sí, se podría poner, porque recuerda que vamos a tener distintos tableros que se van a conectar al tablero principal, ¿no? Entonces puedes poner un analizador en cada línea. Depende del enfoque y la escala que le quieres dar, ¿no? En este caso le hemos dado la escala de línea, hemos llegado hasta un nivel más, porque solo podríamos medir hasta antes de nuestro tablero principal, ¿no? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? La semana pasada solo vimos del tablero hacia afuera, no del tablero hacia la línea, ¿no? Entonces, a ver, para continuar, como les dije, necesitamos, para hacer este dashboard de eficiencia o rendimiento, la data de producción de las diferentes líneas. Por ejemplo, la línea B. Y la línea B tenemos la producción de todos los días del mes. La producción en kilogramos, ¿no? Ahora la pregunta es, ya, está bien, ya tengo las líneas, pero ¿por qué tengo acá bebidas congeladas, conservas, lácteos y snacks, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo conecto, no? ¿Cómo lo conecto? Porque acá yo tengo línea A, línea B, y en mi otro Excel solo tengo los ID de mis medidores, ¿no? Entonces, ¿cuál medidor es de cada línea? Para ello, usamos otro Excel. ¿Ok? Usamos otro Excel. Entonces, en este Excel vamos a tener el ID del medidor que se usó para cada línea, los nombres de la línea, que tal vez están configurados así en el medidor o en el sensor, y tenemos los productos, ¿no? Los distintos productos que hace esa línea, ¿no? Entonces, la línea A es la línea que, por ejemplo, embotella, ¿no? Embotella los líquidos.
si tal vez los líquidos lo producen en otra fábrica o etc., ¿no? O en otra parte de la planta. Entonces, la línea B hace snacks, ¿no? La línea C hace los lácteos, la línea D conservas y la línea E hace congelados, ¿no? Entonces, la idea es conectar esta tabla a esta tabla y así el ID ya va a viajar a la para que tenga la producción y conectar también el ID a acá. Entonces acá también vamos a tener ya el medidor, en este caso, cuánto produce, digamos, por así decirlo, porque en realidad es la línea, pero nuestra llave es el medidor, ¿no? Cuánto produce la línea y cuánto gasta la línea también en energía. Entonces, vamos a verlo dentro del Power BI y para eso vamos a necesitar un modelo de datos. Entonces, este modelo de datos que construimos, acá lo vamos a ver. Pues vamos a construir este modelo de datos también hoy día, ya para ver un poco, cosas un poco más técnicas del Power BI, vamos a elaborar este modelo de datos. Y entonces de esta forma nosotros ya podemos tener los distintos filtros, ¿no? Listo. Entonces, si hasta acá hay alguna duda, para empezar, ¿no? Si hasta acá hay alguna duda que tengan, si no, para empezar con la elaboración de este análisis, ¿no? Entonces, vamos a ver. Listo, no hay ninguna duda, ok. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con otro dashboard desde cero, ¿no? Entonces, vamos a agregar una nueva página y voy a ponerle acá eficiencia, digamos, ¿no? Listo. Entonces, no funciona mi... Qué raro que no funcione. Listo. Entonces, tengo mi data acá de eficiencia, ¿no? Entonces, lo primero que vimos en el dashboard es que tiene un cuadro de texto que es eficiencia de línea, ¿no? Entonces, le vamos a dar formato. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, así ponemos, como les había mencionado, esto como, digamos, un PowerPoint. Y así vamos a tener la eficiencia en cuadro de texto, ¿no? Lo siguiente que les voy a enseñar es cómo importar imágenes. Esta imagen de acá, para que ustedes puedan trabajar las imágenes que tengan, tal vez el logo de la empresa donde laboren, su foto, tal vez para indicar que desarrollaron el dashboard, ¿no? Entonces, para eso es simplemente venir acá en insertar y a imagen, ¿no? Acá nos va a abrir nuestro explorador de Windows y vamos a pasarle esta imagen, que es un foco, ¿no? Ahí lo tendríamos. Esta sería la imagen. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando nosotros hacemos así, ya lo podríamos poner acá. Listo. Ahora, el fondo. ¿Cómo hacemos el fondo? Vamos a ver hoy día un poco también de forma. ¿Cómo hacemos este fondo? En PowerPoint, ¿qué es lo que hacemos? Clic derecho y nos debe salir el background, ¿no? El color de relleno, de fondo. Acá no. No tenemos que tener seleccionado ningún objeto, simplemente la parte blanca. No tenemos que tener seleccionado ningún objeto y venir a visualizaciones, ¿ok? Y en visualizaciones nos va a salir dar formato a la página del informe. Aquí vamos a darle este color. ¿Y por qué no se pinta? Es porque la transparencia está 100. Por ejemplo, si yo la bajo a 50, ahí ya se pinta, ¿no? Si yo la bajo a 0, voy a tener el color. Ahora, acá tenemos un problema, porque esto está de blanco, ¿no? Yo quiero que no tenga fondo. Entonces, para eso, le doy clic, vengo a sus propiedades de visual y voy a darle en efectos y al fondo le voy a dar este color y la transparencia 0, ¿no? Entonces, listo. Ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más? Tenemos también estas tarjetas, ¿no? Uy, perdón. Tenemos estas tarjetas, ¿no? ¿Cómo hicimos estas tarjetas? Para eso ya necesitamos conectar la data de producción, ¿no? Entonces, para eso, para conectar datos, sabemos que tenemos que ir a la pestaña inicio y a tener.
Dice José, una consulta. Los medidores son 5 analizadores de redes, cada uno almacena, por así decirlo, 5 Excel de monitoreo por un mes. Sí, hola José, ¿qué tal? Sí, como para tenerlo ya de forma práctica, lo he unido yo la data para tenerlo ya todo junto, ¿no? Pero en la práctica, claro, como usted menciona, van a estar en 5 Excel separados. Ajá, y entonces la idea, como les va a pasar a ustedes, para tal vez lo que aún no han practicado, no tienen su primera práctica, es que la información o los datos que nos va a pasar la empresa no generalmente van a estar de la mejor forma, no nos van a pasar una tabla y decir, ya, esta es la columna tal, 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 hazme mi análisis. Nos van a pasar un correo donde esté la producción, un correo donde esté la energía de una línea, de la otra línea, de la cuarta línea, de la quinta línea. Vete a saber cómo te lo manden, a veces hasta por WhatsApp, por correo, por Teams, por Gmail, de un recibo. Entonces, digamos que este Excel yo lo he pretrabajado para que no tengamos que estar trabajando varios Excel, yo lo he unido en uno solo. Entonces, sí, haciendo esa aclaración como les mencioné, listo. Entonces, si no hay otra duda, seguimos avanzando. Ok, entonces la idea, como les dije, es conectar la data de producción. Entonces acá tenemos la data de producción y tenemos que conectarla a Power BI porque no la tenemos, ¿no? Entonces lo que hacemos es venir acá en archivo, como hemos visto, lo vamos a conectar como OneDrive, no como Excel local, ¿no? Entonces venimos a información y acá lo podemos conectar como OneDrive y acá como desde nuestra computadora, ¿no? Entonces ya habíamos visto las ventajas y las desventajas. Copiamos la ruta de acceso y venimos acá a web, ¿no? Venimos acá a web. Y acá en web vamos a darle control B y acá sale, por ejemplo, esto que les mencioné en la clase pasada. Tenemos que eliminarlo y quedarnos con la extensión, ¿no? Listo. Le damos a aceptar. Y por ejemplo, acá les quiero mostrar. El Excel de producción, por ejemplo, se compone de dos hojas, ¿no? Se compone de esta hoja donde tenemos ya pretrabajado el nombre, el medidor y el producto, y tenemos la data de producción, ¿no? Entonces yo necesito importar las dos datas. Por ejemplo, en la hoja 1 te va a mostrar la data de producción. Tenemos la data de producción. En la hoja 2 te va a mostrar lo que les mencioné, el medidor, el nombre y el producto. Entonces las dos hojas yo las voy a conectar. Listo. Entonces lo que voy a hacer es irme a transformar datos, pero en realidad no voy a transformar nada, porque ya tengo la data tal y como quiero ya. Entonces, ya tengo la data. Se canceló. Intentar a ver qué es lo que ha pasado. Listo. Cuando le salga ese tipo de error, simplemente damos reintentar, ¿no? Entonces acá ya tenemos nuestras dos hojas, ¿no? Entonces acá le voy a poner producción. Y acá le voy a poner mis medidores, ¿no? Líneas le voy a poner, ¿eh? Líneas. Listo. Entonces acá ya tenemos todas nuestras hojas. Tenemos la hoja consumo, la hoja fecha, con la semana del mes, el día de semana, el nombre de la semana. Que ¿Cómo calculan esto? Como les mostré en las PPT, ¿no? Esto de acá se calculó con todas estas fórmulas, ¿no? Ya ustedes, como ustedes quieran analizarlo, ¿no? Después, ¿qué más hicimos? Bueno, esta es la tabla de medidas, que no va a aparecer nada. Y tenemos la tabla de días, que lo creamos como un índice, como un artificio. En realidad esto no es necesario. Yo les he mostrado un artificio. Tenemos prueba, que bueno, este Excel lo creamos porque un alumno creo que había hecho una consulta. Entonces lo voy a eliminar. Esto sí lo voy a eliminar porque para que no haya confusión. Entonces tenemos producción diaria del mes, líneas, nuestra tabla ayuda para saber qué medidor es qué línea, y tenemos el consumo, que ya para hacer la trazabilidad, consumo versus producción. Entonces vamos a ver, cerramos y aplicamos.
acá nos sale, ¿no? Tus consultas no se han aplicado es porque, como hemos hecho cambios, tiene que cargar. El Power BI está reconociendo y está haciendo el proceso ET, ¿no? Extracción y transformación. Y carga, ETL. Ahora ya se cargó. Listo, puedo venir a la vista tabla y encontrar acá todas mis tablas. Mi tabla fecha, mi tabla línea, mi tabla producción, ¿no? Entonces, acá vemos en la tabla consumo, por ejemplo, que no se ha actualizado mi tabla de medidores. ¿Y por qué? Porque como yo he agregado la columna, tengo que actualizar el Power BI para que reconozca los datos. Entonces les voy a mostrar. Para actualizar el Power BI, lo que tenemos que hacer es venirnos a inicio y darle en actualizar. O sea, refrescar el proceso ETL y así se va a agregar la tabla, la columna. Por ejemplo, le voy a dar a actualizar. Y ahí todas las consultas va a ser el proceso ETL de cada tabla. Entonces ahí está cargando. Y ahí ven que se cargó. Sí lo llegaron a ver, ¿no? Entonces de esa forma hemos agregado también esta columna. Listo. Ahora vamos al modelo de datos. Listo. Si hay alguna duda, igual no duden en preguntarme por el chat, porque ya estamos viendo ya un poco nivel intermedio ya. Ya cuando ya empezamos a mezclar la producción o otro que queramos ver, ya definitivamente ya no estamos en nivel básico. De cualquier duda, no hay problema. Entonces, tengo acá mi data de producción, ¿correcto? Este es el Excel, que lo vamos a venir acá, para que no generamos confusión. La data de producción es la data diaria de la línea, cuánto produjo en kilogramos de todo el mes, ¿no? ¿Correcto? Entonces lo tengo acá. Listo, tengo acá la data. Se muestra como una tarjeta. Esto imagínense que es una tabla, ¿ok? Se muestra como una tarjeta. Después, ¿qué más hemos agregado? Hemos agregado líneas. La hoja de datos líneas, que tiene 3 columnas. Y de línea, nombres y productos. Se va a mostrar acá. Y de línea, nombres y productos. Entonces, este es el nombre de la tabla. Estas son sus columnas. Es decir, esta visual de modelado de datos, ya no, las columnas nos las va a mostrar como filas. Y el nombre de la tabla nos la va a mostrar como la columna. Entonces, vamos a tener ahí tanto para producción, tanto para líneas, tanto para días, para fecha, para consumo, cada una de las tablas. Entonces, esas flechas que ven ahí es la conexión o la relación, ¿no?, que hay entre las tablas. Lo vimos la semana pasada, hoy día también lo vamos a reforzar para que quede claro, ¿no? Entonces, a ver un momento que se cayó esto. Entonces, hay una conexión que nosotros tenemos que aprender, que es la conexión de uno a varios, ¿no? Esa conexión es la que nos ayuda a hacer el dinamismo entre las hojas. Esta vaina ya no se queda. Ya bueno, lo dejaremos ahí. Entonces, esa tabla es esa conexión es la que nos genera la conexión entre las tablas. Lo que yo necesito también es hacerla de nuevo con la data de producción. Para eso tengo que identificar en las dos tablas una columna que se repite en ambas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la pregunta. Fecha y producción. De la tabla fecha. La tabla fecha que contiene, para refrescar, tenemos la fecha, las semanas y las columnas que agregamos personalizadas. Entonces, tenemos el campo fecha, ¿no? En producción también tenemos algún campo fecha. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. En producción, ¿tenemos algún campo fecha? Estamos en producción. Sí, tenemos el campo fecha. Entonces la pregunta es, ¿podría conectarlos? Sí, sí hay forma de conectarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a venir a Dashboard y voy a poner, por ejemplo, en producción, voy a jalar la producción, ¿ok? Jalo ahí la producción, lo voy a poner como tabla. Y le voy a decir, oye, muéstrame la producción por día. ¿Ok? Entonces ahí tengo la producción por día. Una tabla básica, ¿no? Esta fue la producción por día. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero este día
jalarlo de la fecha, ¿no? Acá yo tengo mi fecha y digo, voy a jalarlo de esta tabla, ¿no? Vemos que hay un error, que ahora solo se muestra un solo valor. ¿Por qué? Porque no se han conectado las tablas. Esta columna día pertenece a otra tabla. Y si no están conectadas las tablas, no va a haber esa trazabilidad. Entonces, necesito conectar el campo producción, no, perdón, el campo fecha con el campo fecha de la tabla fecha, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta. ¿Dónde los valores de fecha se duplican? ¿En la tabla fecha o en la tabla producción? Vamos a analizar. En la tabla fecha, el campo fecha, ¿se repiten? No, ¿correcto? Porque acá habíamos hecho simplemente los 30 días de julio. 31, creo que acá me he comido un día. Ajá, exacto, como dice Neida. Acá en la tabla fecha no se repite en la tabla producción. Volvamos a producción y acá tenemos, por ejemplo, la línea A, la línea B produjeron en martes, luego miércoles se repite, jueves se repite, viernes se repite. Entonces ya tenemos dos tablas con un campo igual y en la cual en una tabla no se repite y en la otra esos valores sí se repiten. Entonces, como se llama esa conexión, es una conexión de uno a varios, es decir, un valor que solo se presenta una vez y en otra tabla se presenta varias veces o varios, ¿no? Entonces, por eso se llama conexión de uno a varios. Claro, como dice Neida. Entonces, vamos a agarrar y conectar fecha con, perdón, vamos a tener que bajar acá porque no se ve. Acá si lo tienen así y no encuentran una columna es porque hay que bajarlo. No se vayan a alarmar. Entonces, venimos y conectamos de la tabla donde tengamos uno, como uno, donde no se duplica, valores irrepetibles, a donde se duplica, que es la data de producción. Entonces conectamos. Y acá incluso el Power BI nos va a decir, mira, desde la tabla, primero, quieres una nueva relación, ¿no? Desde la tabla, fecha, tenemos los datos que no se repiten porque sale martes, miércoles, jueves. Voy a conectarlo a la tabla producción. Entonces, tengo la data producción y acá el martes sí se repite, ¿no? Porque puede ser el martes de la línea A, produzco 1100. El martes de la línea B produzco 1400. Y la línea C, 1270 kilogramos. Entonces, sí se repite. Entonces, esta relación sería de 1 a varios. Una vez se repite martes y varias veces se repite martes. Acá nos dice cuál es esa relación de cantidad, ¿no? De cardinalidad. Entonces, es de 1 a varios. Le pongo activar esta relación, claro, guardar. Entonces, ahí estoy generando mi conexión. Cuando yo genero esta conexión y volvemos a la vista tabla, yo, por ejemplo, quiero ver la producción diaria, ok, de la misma tabla de producción jalo la fecha y claro, voy a tenerla, ¿no? Voy a tener la producción diaria. Ahí tengo la producción de los 30 días. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero tal vez jalarlo de acá, de día, ¿no? Entonces vengo acá y jalo el día. Y ahora sí voy a tener la producción diaria. Entonces, acá ya tengo la producción diaria. ¿Ven? Incluso puedo jalarlo ya desde la columna días que agrega acá. ¿No? No, perdón. Claro. De la columna días que agregué acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque producción está conectado a fechas. Pero a la vez el día de la fecha está conectado a esto. Entonces el filtro va a viajar desde fecha hasta fecha hasta fecha. No, perdón, me confundí. La tabla días, por ejemplo, el filtro va a viajar así. El filtro se conecta, pero también está conectado días con días de nombre de la semana. Entonces, producción también va a tener propiedades de esta tabla. Entonces, por eso yo puedo coger en la columna días, porque al final ya están interconectadas de forma indirecta. Tienen ya este dinamismo estas tres tablas. E incluso lo mismo pasa en el lado izquierdo. Ya tenemos el dinamismo entre producción y el consumo. Entonces yo puedo jalar data del consumo, ¿no? Oye, quisiera saber cuánto se consumió de energía. Entonces vengo y jalo la energía activa, por ejemplo. Y ahí está. Ahora, alguien pregunta, oye, quiero saberlo por días. Jala días. Listo. Ahí lo tendría. Tendría días
producción y la energía activa, ¿no? Entonces ahí ya lo tendría. Ok, hasta ahí quedó claro. ¿Alguna consulta? Entonces básicamente lo que hemos hecho es utilizar el modelo de datos para hacer trazabilidad. Entonces puede ser un poco engorroso cómo hacer la conexión de uno a varios, pero en resumidas cuentas lo que nos permite hacer es una trazabilidad por línea, por fecha, por medidor, por lo que queramos conectarnos. Esto no se pone. No fue esto quedará así. No se para. Entonces, lo que hemos hecho es una trazabilidad, ¿no? Ahora, vamos a ir a crear, ya que hemos conectado la data de producción, vamos a crear esta tarjeta. Entonces, para esta tarjeta lo que tenemos que hacer es crear una medida. ¿Se acuerdan que yo creé una tabla de medidas? Que lo ven por acá. Entonces, vamos a ponerle medidas. Nueva medida. Esta nueva medida va a ser producción. Producción. Ahora, ¿cómo calculo la producción? Si la producción está en una columna, recuerden, sum, ¿verdad? Sum. Y nos dice, oye, ¿qué columna y de qué tabla? ¿Necesito consumo? No. ¿Necesito días? No. ¿Fechas? Peor, no puedo sumar fechas. ¿Líneas? Tampoco. ¿Medidas? Tampoco, son mis fórmulas. ¿Qué necesito? La producción. ¿Qué voy a sumar? ¿Las fechas de producción? ¿Las líneas? ¿O la producción, el valor de la producción en kilogramos? Claro, el valor de la producción en kilogramos. Entonces, listo. Ya lo tengo. Ahora sí, voy a incluir una tarjeta y voy a jalar la producción. Listo. Entonces ahí tendría ya la producción. Voy a darle un poco de formato. Voy a darle título. Voy a ponerle producción en kilogramos entre dos puntos. Le voy a dar este tipo de letra. Le voy a dar color de texto blanco y le voy a dar fondo azul para que se vea. Lo centro y listo. Y voy a eliminar este valor de acá, ¿no? Este valor se elimina con la etiqueta de categoría. Voy a reducir el tamaño de letra también porque está muy grande el tamaño de letra. Entonces, para eso vienen a valor de globo, le dan en 25 y listo. Entonces, con esta misma voy a crear las otras. Entonces, para crear, control C, control V, vienen acá, lo pegan, control C, control V, vienen acá, lo pegan. Entonces, acá tenemos producción, acá quiero mostrar la energía activa, cancelo esto, vengo a los campos, agregué datos y jalo la energía activa, ¿no? Listo, ahí tendría la energía activa, pero la energía activa tiene otro título, ¿no? Entonces vengo a general, vengo a título y voy a activa. Esta activa va a estar en kilowatts horas, porque así está. Luego les voy a enseñar cómo no tener problemas, porque, ok, ¿cómo va a ser 34.7 mil kilowatts horas, no? Obviamente no está bien presentado esa información, ¿no? Debe ser que acá en la misma tarjeta ya nos diga 34.7 megawatts hora, ¿no? Listo. Y ahora necesitamos también el KPI, ¿no? Que estábamos trabajando. ¿Qué KPI estábamos trabajando? Producción entre la energía, ¿no? Entonces vamos a ver. Para eso que creamos otro KPI. Y acá le vamos a poner producción entre la activa, ¿no? Para eso vamos a dividir la variable producción, que ya lo hemos creado como medida, simplemente la seleccionamos y dividimos entre la activa. Buscamos activa. Ahora, activa, reactiva, energía, o el 30% de la energía activa. La energía activa, ¿correcto? Entonces dividimos y listo, ahí lo tendríamos. Ahora, cancelamos esto y ponemos o lo insertamos acá y listo, ahí tendríamos. Pero acá hay que cambiar el título también. Entonces seleccionamos la tarjeta, venimos a visualizaciones, venimos a dar formato, venimos a general, venimos a título y venimos acá a cambiarlo, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá KPI, por ejemplo. Vamos a ponerle, y esto es kilogramos por kilowatt hora, ¿no? Listo. Ahí lo tendríamos. KPI, kilogramos por kilowatt hora, ¿no? Entonces ahora,
ya tenemos. ¿Qué más necesitamos construir? Necesitamos construir estos filtros. ¿Ok? Para estos filtros necesitamos el producto y la semana, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a jalar la semana. Entonces, vamos a insertar un filtro, una segmentación de datos, ¿no? Entonces, jalo la segmentación de datos y lo que voy a hacer es pasarle la semana. ¿Dónde se encuentra mi columna semana? Mi columna semana se encuentra en mi tabla fechas. La tabla fechas, para refrescar. En la tabla fechas, ¿qué es lo que hicimos? Con las fechas que no se repiten, extraer la semana del mes, el día del mes, el día de la semana, del 0 al 6, como es formato americano, y el día del nombre de la semana, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ponerle a mi segmentador esta semana del mes, que va del 1 al 5, para eso voy a jalar desde acá. Entonces tengo la semana del mes, como le mostré, lo inserto, y acá ya me sale mi primer segmentador, ¿no? Entonces, este segmentador. ¿Cómo funciona? Yo le doy clic, por ejemplo, yo le doy clic aquí y se van filtrando los datos. Ajá. Se van filtrando los datos. Por ejemplo, la semana 1 se produjo 32 toneladas y se consumió 5 megawatts hora y por 1 kilowatt hora se produjo un 5.48 kilogramos, ¿no? La semana 2, ¿cómo le fue? Se produjo más, se produjo 46 toneladas y se consumió 8 megawatts horas y el indicador subió a 5.6, ¿no? La semana 3 y la semana 5 cayó a 27, ¿no? Entonces la idea, como les dije, es, ok, ¿cómo puedo yo saber que la producción sube y baja? Yo tengo que venir acá uno por uno, no, ¿verdad? Tengo que hacer un gráfico, ¿no? Entonces para eso, primero, antes de hacer el gráfico, les voy a mostrar cómo hacer este formato de filtro, porque es diferente. Entonces para eso vamos a venir a la propiedad de formato. Venimos a formato y le damos en general. Perdón, en configuración de la segmentación. Me confundí. Aquí te va a decir, oye, ¿qué tipo de segmentador quieres? ¿Quieres una lista vertical, que es lo que tenemos ahorita? ¿Quieres un mosaico, que es lo que tenemos en el otro lado? O un menú desplegable. Un menú desplegable es donde te van a salir las opciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Un mosaico, ¿correcto? Entonces el mosaico te va a salir así. Ahora, ¿cómo hacemos? Para darle ese formato, simplemente venimos aquí, lo achicamos un poquito y automáticamente esto va a reconocer. Entonces quiero ponerle un título, vengo acá a títulos, ok, le voy a quitar el encabezado de segmentación para que no salga semana mes. Entonces vengo aquí, le quito y voy a venir a generar título y le voy a poner seleccionar semana, por ejemplo. Correcto. Centramos esto, venimos acá a color de texto, le vamos a poner blanco y le vamos a poner color de fondo azul. Listo. Y le vamos a dar esta letra. Entonces le dimos esa letra, lo ordenamos por acá y listo. Ahora sí, vamos a hacer nuestras gráficas. ¿Qué gráfica necesitamos saber? Necesitamos una gráfica de barras con una línea en el cual en el eje X tengamos las semanas que van desde el 1 al 5 y necesitamos la producción en el eje Y, ¿correcto? Entonces, necesitamos 3 campos. La producción, la semana y este campo, a ver si alguien puede darse cuenta, este campo es el KPI. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos un gráfico así, con en realidad tenemos 3 ejes acá. Tenemos el eje X y tenemos 2 ejes Y. El eje Y principal, que es el de barras, y el eje Y secundario, que es el KPI. Y cada eje va a estar en su propia escala, ¿ok?
¿ok? Por ejemplo, el de producción está en la escala de los miles y va de 0 hasta 50.000, por ejemplo, o hasta 60.000. Pero el de producción activa está en la escala del KPI, 1 en unidades. Entonces, pero va desde 5.4 hasta 5.8. Eso es importante que recalquemos porque no vayamos a pensar que, por ejemplo, este punto está a la misma altura que esta barra y no vayamos a pensar que nuestro KPI está en 30.000, por ejemplo, que es la mitad. Entonces ahí queda claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este gráfico? Volvemos acá a nuestro lienzo. Buscamos un gráfico de barras, ¿ok? Este gráfico, por ejemplo. Pero este gráfico no tiene para poner una línea. El que tiene para poner líneas son estos gráficos de acá. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar este gráfico. Vamos a ponerlo un poco más grande. Y vamos a poner la data de producción. Entonces tenemos acá la data de producción. La insertamos. Y necesitamos, ok, ya tengo la producción, pero tengo la producción total, que es 46.000. Ajá. Entonces, ¿qué más necesito? Necesito la producción por semana, correcto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Venir a ver, necesito la semana, ¿no? Entonces necesito la semana del mes. Listo. Entonces ahí ya tengo. Lo que tengo que hacer es ordenar por semana del mes y ponerlo de forma ascendente, ¿no? Porque quiero desde la primera semana hasta la quinta semana, ¿no? Entonces vengo a ordenar eje ascendentemente, ¿no? Entonces ahí tendría. Y ahí ya tendría la evolución de mi producción por semana, ¿correcto? Por ejemplo, la semana primera hubo menos producción que la 2, 3 y 4, donde tal vez se llegó al promedio o a la meta, y la 5 volvimos a caer, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser esto? Puede ser porque la semana 1 del mes tiene pocos días y la semana 5 también. Puede ser una razón lógica, ¿no? Como esto ya pega para agosto y esto pega para junio, la data de producción se ha abierto tal vez, ¿no? Pero tenemos una tendencia, digamos, de campana, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ahora lo que yo quiero ver es el performance, la producción, pero de cada línea, ¿correcto? Entonces, lo que tengo que hacer es insertar un filtro de línea. Entonces, para eso vengo a los filtros y vengo al segmentador, ¿correcto? Entonces, le doy en el segmentador, vengo por aquí, lo voy a poner acá arriba, y acá tengo que pasarle la línea, ¿correcto? Pero no le paso la línea. Claro, le paso el producto para que cuando nosotros analicemos, ¿no? Conservas. No necesito tener acá línea A, línea B, línea C, porque alguien que lo vea y no conozca que el producto, que las bebidas se hacen en línea A, por ejemplo, no lo va a entender. Entonces, lo mejor que yo puedo tener es estos dashboards que sean lo más comprensible posible. No poner tarjetas o campos que solo un área lo conozca, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo que no sea tan técnico, ok. A ver, por ejemplo, el, el backlog, por ejemplo, el backlog es un indicador en mantenimiento, ¿no? Entonces, si nosotros vamos con producción y a producción le decimos, oye, tengo tanto backlog, por ejemplo, producción no va a entender, ¿no? Porque va a decir, oye, pero ¿qué es el backlog? Entonces, básicamente el backlog tenemos que explicarlo en español. Sería las órdenes que no se han ejecutado, ¿no? Los trabajos no ejecutados. Si decimos, oye, estos son los trabajos no ejecutados, listo, se entiende. Entonces, lo mismo tiene que pasar con un dashboard. Un dashboard tiene que ser lo más sencillo posible. Ponernos en la cabeza o en los pies de las personas que vayan a ver estos dashboards. Entonces, yo no necesito tener acá. Por ejemplo, vamos a intentar, yo voy a jalar la línea. Yo digo, ya, listo, jalo mi línea. Ok, ¿quieres ver por líneas? Jalo mis líneas y le pongo, ¿no? Mosaico. Listo, ya tengo mis líneas. Línea A, línea B y puedo ver el performance, ¿no? Puedo ver el performance de cada línea y su evolución por semana, ¿no? Pero como les dije, si nosotros no sabemos qué producto hace cada línea, o viene, no sé, el CEO de esta planta y dice, oye, quiero ver cómo acabó la evolución de bebidas, ¿no? Entonces,
Cuando viene y filtra, se encuentra línea A, línea B y dice, pucha, ¿cuál será? Entonces mejor pongámoslo por producto. A ver, pero el producto no lo tenemos en la data de producción, ¿se acuerdan? En la data de producción no tenemos el producto, tenemos la línea. Entonces, ¿de dónde sacamos el producto? El producto lo sacamos de otra tabla que yo le he puesto líneas, ¿correcto? Acá yo le he puesto líneas y acá recién sacamos el producto. Entonces, volvamos. Tenemos producción donde las líneas tenemos este campo y tenemos líneas donde tenemos este campo. Entonces, tenemos dos tablas donde ya hemos encontrado una columna. Ok, encontramos la columna líneas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar en qué tabla la línea está como 1 y en qué tabla está como varios, ¿no? Entonces, ¿en qué tabla está como 1? En esta tabla, ¿no? En la tabla de líneas. ¿Y en qué tabla está como varios? En la tabla producción, ¿no? Está como varios. Entonces, tenemos que conectar de 1 a varios. Listo. Entonces, vamos a ir al modelo de datos. Y para que vean que no se filtra, que ahorita que no he conectado no funciona, vamos a quitarle este filtro. Y vamos, por ejemplo, si alguien quiere, dice, oye, pero sencillo, agrégale producto, ¿no? Vamos a ver que no funciona. No funciona. Quiero ver el performance de los lácteos. No funciona. No se filtra. Siguen saliendo los mismos valores. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la conexión entre tablas. Entonces, eliminamos esto. Voy a dejarlo ya para que vean que el Power BI lo va a detectar automáticamente. Pero lo que tenemos que hacer es esta columna que la tenemos aislada. Como pueden ver, está aislada, no se conecta nada. Lo tengo que conectar a cuál era, a producción, ¿correcto? La tabla líneas lo conectaba a producción. ¿Por qué? Porque tenían una columna en ambas tablas. Una columna, la columna línea. La columna línea. Tenemos que ver dónde se presenta como 1 y dónde se presenta como varios. Volvamos. Acá se presenta como varios, porque solo tenemos 5 valores, pero tenemos que se repiten. Y en la columna línea se presenta como 1. Entonces vamos a ir de 1 a varios, ¿correcto? Entonces de 1 en línea, ¿correcto? En nombre, perdón, nombre de línea, a varios, que está como línea. Listo. Excelente. Ya lo tenemos. Tenemos el nombre que va a viajar a la línea. Listo. Y ahora sí, vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver cómo fue el performance de conservas. Y ven que ahora sí lo filtra. Ahora sí tiene el dinamismo, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos ahí. Entonces, para no estar haciendo lo mismo que semana, voy a venir y voy a copiar el formato, ¿no? Entonces ahí lo tengo. Se borró el título, vengo y le pongo seleccionar producto, por ejemplo. Seleccionar producto. ¿Ok? Entonces ahí ya tendría, puedo ver la evolución. Pero me falta algo. Me falta el KPI. Me falta el KPI. Entonces, ¿qué necesito? Pasarle en el eje de Y de línea, necesito pasarle el KPI. Entonces, para eso voy a venir a medidas. Acá tengo mi KPI y lo voy a pasar, ¿no? Ya ahí lo tenemos. Tendríamos la producción y el KPI, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más? Necesitamos el último gráfico, que es un gráfico de dispersión. Entonces, este gráfico de dispersión, lo que tenemos que hacer es, primero, insertar y buscar dónde están mis gráficos de dispersión acá. Entonces, el gráfico de dispersión se encuentra aquí. Es un gráfico donde vamos a tener distintos puntos y estos puntos nos van a dar una tendencia, ¿no? Entonces, vamos a insertarlo. Ok. Vamos a ponerlo acá. Lo agrandamos. Y le vamos a poner acá qué campos. Por ejemplo, en el eje Y, en el eje X tenemos la producción y en el eje Y tenemos la energía activa.
Es de Jet Nice. No. Este gráfico simplemente es un gráfico nativo del Power BI. Viene ya incluido aquí. No es necesario importar otros gráficos de dispersión. Simplemente es un gráfico que ya viene nativo en el Power BI. No necesitamos venir acá e importar objetos visuales, ¿no? Entonces simplemente es un gráfico nativo. Listo. Es el gráfico, perdón. Es el gráfico que vimos en la primera clase cuando les dije, oye, comparemos la producción contra la energía, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vimos quién era el más eficiente, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá en el eje X la producción. Entonces ahí, por ejemplo, voy a poner la producción en el eje X y en el eje Y voy a poner la energía activa, ¿no? Listo. Y los valores van a ser los diferentes, o bueno, la leyenda va a ser los diferentes productos, ¿no? Entonces ahí lo tendría. Listo. Ahí ya lo tendría. La energía activa y la producción. Pero ¿por qué me está saliendo? ¿Por qué me está saliendo así? Si yo le pongo la línea, acá hay un problema. ¿Por qué me está saliendo de esta manera? No debería salirme así. De producción. A ver, vamos de nuevo. Qué raro. Este gráfico, lo que he puesto es la producción, claro, en el eje X, la activa, claro, la activa, la energía activa y la leyenda como producto. Debe tener esta tendencia, qué raro. Ah, debe haber algo, un temita, a ver. A ver, vamos a ver qué pasó. Entonces, vamos a poner en leyenda el producto. Listo, ya tenemos el producto. Vamos a poner la energía activa en el eje Y. Ok. Y, pero acá está como total. Y la producción en el eje X. Entonces, es raro. ¿Por qué nos sale? Acá nos falta algo, seguro. Ah, ¿por qué falta algo? A ver. Acá debe faltarnos conectar alguna tabla, seguro. Sí, o tenemos ya el mismo modelo. Nos falta conectar. Sí, sí, sale total, correcto. Acá falta, como dice Neider, claro, falta conectar una base de datos más. ¿Qué nos falta? Y justamente lo que también eran las consultas que ustedes decían, ¿no? Sobre el medidor, el analizador, se nos ha pasado. Por ejemplo, cuando yo tenía mi base de datos, yo tenía el medidor, ¿no? Entonces, mi medidor era mi nexo entre la producción, pero no lo teníamos como línea, entonces teníamos que venir hasta acá, ¿no? Entonces, venimos en el ID, venimos a saber qué línea es y venimos a saber cuánto consume, ¿no? De energía. Entonces, acá no es tan didáctico como en el Power BI, pero casi nos falta. Por ejemplo, espérate. No, este no es. Es el de acá, ¿no? Espérate, me estoy ya confundiendo. ¿Cuál es? Ah, este de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi consumo de energía, tengo el ID del medidor, pero no le he conectado a la línea. No le he conectado. Eso era lo que faltaba. Falta conectar el medidor para que el medidor se conecte con la tabla producción y luego extraiga la línea de la tabla línea, ¿no? Entonces falta conectar esto. Entonces vayamos a ver, por ejemplo, mi tabla, vamos a ver, tengo la tabla líneas y tengo la tabla consumo, ¿correcto? Entonces acá nos preguntamos, perdón, sería la tabla producción. Entonces, ¿dónde está el medidor? ¿No está acá? Acá está. Entonces, detectamos cuál es la columna
que se repite línea, ¿correcto? Línea se repite. Y de línea, perdón, el medidor de la línea. Entonces se repite y de línea, se repite también en consumo, como I de medidor. Entonces ya hemos detectado que se repiten. Eso es un indicio para generar una conexión. Ahora la pregunta es, ¿dónde se presenta como uno y dónde se presenta como varios? Se presenta como uno en líneas y se presenta como varios en consumos, ¿correcto? Entonces vamos a hacer una conexión como uno en línea y como varios en consumo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces en líneas vamos a jalar como uno y lo vamos a conectar como varios acá. Le damos guardar y acá lo tenemos, ¿no? Para que no se vea feo lo vamos a poner por acá y este por acá. Y ahí tenemos una especie de lazo cerrado. Listo, ya lo tenemos. Entonces vamos al informe y ahora sí. Listo, ahora sí. Sí, listo. Más bien, Neider, ahí gracias por tu apoyo. Ahí no me hubiera dado cuenta, pero sí, estaba totalizándolo porque no lograba filtrar. No lograba filtrar por producto, por el medidor, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos nuestro gráfico de dispersión, donde nosotros podemos tener en el eje X, generalmente se pone la medida, para los que hayan llevado análisis de datos o Python o algo adicional, generalmente este gráfico ya se utiliza para comparar la tendencia o la dependencia de dos magnitudes, ¿no? Entonces, ponemos en el eje X la producción y en el eje Y la energía activa, ¿no? ¿Por qué se pone de esta forma? Vamos a analizarlo, como les dije en la primera clase, para hacer un recordatorio. De cierta forma, nosotros, primer caso, vamos a suponer que contamos con la energía suficiente para producir. Porque una excusa, digamos, para que no se produzca o un paro para que la línea no produzca, pueden ser varias razones, pero una puede ser falta de energía. Que haya un corte de luz, que la suministradora, no sé, Luz del Sur, Electronorte, esté haciendo Enel o Plus, esté haciendo algún trabajo de mantenimiento y necesita suspender el suministro y no tenemos luz en la planta, ¿no? Entonces, la producción va a caer, ¿correcto? Porque ¿cómo producimos sin equipos? A menos de que lo hagamos manual, lo cual no creo, por los estándares de calidad y todo eso. Entonces, supongamos que ya tenemos energía, digamos, no infinita, disponible para producir, ¿ok? No vamos a tener cortes de luz. Entonces, la producción no va a depender ya de la energía. La producción va a depender de otros factores. Que los equipos ahora funcionen correctamente, que tengamos los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos logísticos, etc. Cualquier tipo de recurso, ¿no? Entonces, la producción aumenta o disminuye. ¿Y qué va a pasar con la energía? Por ejemplo, ¿qué pasa si la producción aumenta porque aumenté un turno más? No sé, el domingo les dije a mi gente, a mis operadores, oye, necesito que te quedes un turno más, unas 8 horas más, porque necesito llegar a la meta de producción que es, no sé, media tonelada más, ¿no? Me faltó cumplir con media tonelada más. Entonces los hago quedar un turno más y ese turno más son 8 horas y esas 8 horas voy a prender equipos. Cuando yo prendo el equipo esas 8 horas más, ¿qué va a hacer? Se prende el equipo. ¿Qué necesita el equipo para prenderse? Energía. Se prende el equipo, te va a jalar durante 8 horas más energía. Entonces quiere decir que vas a producir, cuando produces más toneladas, afectas a la energía, la vas a aumentar con naturalmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo tenía planeado trabajar 2 turnos, ¿no? Pero, digamos que mi producción no llegué a cumplirla porque justo se acaba el primer turno en la mañana, quiero pasar al segundo turno y, por ejemplo, los operadores, no sé, cualquier caso, por ejemplo, se van de la planta, ¿no?
renuncian. El peor de los casos, digamos. Los operadores, toda la línea de bebidas renuncia, se va a su casa. Parada por falta de personal. O, por ejemplo, un caso más real. El supervisor no logró gestionar bien sus recursos humanos y no le queda gente para... O solo le queda 1, 3 de 8 que necesitaba para mover toda la línea, ¿no? Entonces, tengo falta de gente, lo que me va a generar que la producción baje, es decir, no voy a producir, lo que va a generar que no prendan los equipos, no consume energía en 4, 5, 6 horas o en 8 horas o en lo que dure el turno, y la energía no se va a consumir, o sea, la energía va a caer. Entonces, naturalmente, la producción, que es mi utilidad, genera que la energía dependa de la producción. Entonces, se crea este gráfico de dispersión para mostrar esa tendencia, ¿no? Entonces, a medida, por ejemplo, que nos movamos hacia la derecha en el eje X, la producción aumenta, ¿no? En valor. Pero la energía también pasa lo mismo. Si yo empiezo desde acá, voy a la energía activa. Entonces, ¿cómo se analiza este gráfico? Lo que generalmente este gráfico se genera en 4 cuadrantes. Para generar los cuadrantes, vengo aquí, voy a la lupa, le doy en línea promedio y le agrego una línea. Le voy a poner a esta línea que sea la producción. Uy. Le ponemos producción. Listo. Entonces, en la producción, yo lo que voy a tener es que se va a tomar el promedio de toda la producción. El promedio, por ejemplo, 40.000. No, perdón, 40.000. 39.000. Este es el promedio de la producción. ¿Puedo ponerle el valor? Sale 39.000. Listo. Puedo sombrear el área, por ejemplo. Y acá se van a generar los cuadrantes, ¿no? Entonces, ahora voy a agregar otra línea que va a ser el promedio de la activa. Listo. Uy, ¿qué hice? Perdón. ¿Qué hice? ¿Por qué no se muestra? Voy a crearla de nuevo. Voy a agregar una línea. Ok. Voy a ponerle línea. Qué raro. ¿Por qué no se muestra? Acá debe ser la activa. Ok. Y le voy a escoger la serie que va a ser la energía activa, ¿no? Entonces ahí tendría el promedio de mi energía activa de todas las líneas, ¿no? Tengo este promedio de todas las líneas, ¿no? Y este es el promedio de la producción de todas las líneas, ¿no? Entonces acá se van a formar 4 cuadrantes, que en análisis de datos esto se llama clusterización por cuadrantes, ¿ok? Entonces esto se llama clusterización. Entonces para los que tal vez se quieran dedicar al mundo de la analítica de datos, que es un mundo que actualmente está en tendencia y la va a romper de aquí a unos 5 años más, todavía como la está rompiendo. Esto se llama una clusterización por cuadrantes, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué una clusterización? Una clusterización en español es una clasificación. Solo le quieren dar un término bonito, ¿no? Digamos. Entonces, tienes acá una clusterización. Tienes una clasificación. Tienes 4 cuadrantes. Entonces, se analiza cada uno de los cuadrantes y si un punto cae en una cuadrante, tiene una conclusión. Por ejemplo, empecemos. Ustedes han llevado trigonometría, ¿no? Ya deben haber llegado trigonometría, ya deben haber llegado ¿cómo se llama este curso? Álgebra lineal, donde vieron geometría analítica, ¿no? Y tienen los cuadrantes, ¿no? Entonces, vamos a tomar como convención el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿no? Incluso acá los podemos pintar. Venimos acá, venimos a las líneas y los podríamos pintar, ¿no? Justo acá te sale, ¿no? Acá lo podemos pintar, ¿no? Entonces puedes pintar este cuadrante, por ejemplo. Este cuadrante, estos 2 cuadrantes, que sería el tercero y el cuarto, representan las líneas que consumen, ¿qué? ¿Por debajo o por arriba del promedio? Por debajo, ¿correcto? Entonces, estar por debajo de un promedio, ¿es bueno o malo? Depende de qué, ¿no? Por ejemplo, si estás debajo del promedio en nota de un curso, estamos mal.
Pero si estamos debajo del promedio en energía activa, en consumo, estamos bien. ¿Por qué? Porque estar debajo del promedio quiere decir que consumimos menos energía que el promedio, es decir, gastamos menos energía que el promedio. Para el empresario esto va a ser un golazo, porque va a decir, pucha, vamos a seguir produciendo en estas líneas, porque no gasto energía. No gasto mucha energía en promedio en comparación con esto. Por ejemplo, bebidas. Bebidas me jala bastante energía. ¿Por qué puede ser? Porque bebidas tal vez use equipos que consuman mucha potencia o que se necesiten prender y apagar, que me genere picos de corriente, que me van a generar bastante energía. O tal vez no tiene la tecnología suficiente como variadores de velocidad que me generen, no me hagan generar esos picos, ¿no? Entonces, cada línea en realidad es un mundo. Entonces, cada línea es un mundo. Uno no puede tomar una conclusión simplemente viendo esta gráfica, ¿no? Solo la conclusión que puede tomar es sobre el performance. Pero uno decir, oye, pucha, congelados es mucho mejor que bebidas. Llegar a esa conclusión, no. Alguien que sí vive el día a día en la planta y se da cuenta de cómo funciona el proceso, cómo funcionan los equipos, cómo está la gente, cómo es la calidad, cómo es toda la operación, sí tiene el respaldo de decir, sí, esto es por tanto, ¿no? Entonces, lo único que nosotros acá podemos ver es el performance, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que vamos a agregarle etiqueta de datos para que sea más sencillo. Voy a agregar una etiqueta de datos. Voy a objeto visual. Vengo a etiqueta de categoría, creo que es. Sí, acá no aparece con mi etiqueta de datos. Le voy a dar 13, por ejemplo. Listo. Y le voy a dar color negro. Entonces, acá tenemos que el congelados, snack y conservas consumen menos energía que bebidas y lácteos. Entonces, esto es una clusterización. Solo estoy usando el plano de promedio de energía activa. Entonces, esto se llama una clusterización por semiplano. ¿Ok? Quiere decir, todos los que estén debajo de este semiplano están, digamos, consumen menos que promedio. Y todos los que estén debajo, por arriba de este semiplano, consumen más que promedio. Ahora vamos a analizar la venta, por ejemplo. La venta, que digo, la producción. Por ejemplo, ¿qué pasa? Conservas, y para producción vamos a activar el otro color del plano, ¿no? Entonces no voy a sombrear, voy a activar producción y voy a sombrear. Lo mismo pasa con la producción. Tenemos otra clusterización por semiplano. Entonces tenemos esta línea de promedio, que es 39.000, y tenemos, acá sí viene otra vez la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Estar en menos que el promedio en producción o más que el promedio en producción? Claro, acá sí es al revés. A medida que nosotros estemos en producción, lo favoritario es producir más, ¿no? Entonces la idea es que acá vamos a tener este semiplano que nos va a indicar el clúster de producción, de promedio de producción, ¿no? Entonces vemos que lácteos, snacks y conservas producen más que bebidas y congelados. Pero para los que estuvieron y vieron la energía activa, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Qué pasó con la energía activa? Congelados estaba bien, ¿no? Estaba bien. Snacks estaba bien. Conservas estaba bien, ¿no? ¿Correcto? Pero ¿qué pasa cuando vemos el clúster de producción? Congelado ya no está tan bien. Conservas sigue estando bien, ¿no? Porque pertenece a los dos clústeres, conservas. Pertenece al clúster mayor que el promedio en producción y pertenece al clúster de menor que el consumo de energía. Entonces se forman acá cuatro cuadrantes. Donde el primer cuadrante representa que estás por arriba del consumo de energía promedio, estás por arriba, y estás por arriba también del consumo promedio de producción, de la producción. Entonces digamos que estás regular, pero el que es excelente es cuando estás por arriba de la producción, arriba de 39.000, por ejemplo, conservas, está arriba de 39.000. Está ok. Y cuando estás por debajo del consumo de energía.
Ven, conserva cumple los dos clústeres, ¿no? Cumple que está por debajo de la energía y sube la producción, ¿no? Entonces, los que pertenezcan a este cuadrante están, pero súper bien. Producen bastante y consumen menos energía. Para decirlo mucho mejor, producen más que el promedio y consumen menos que el promedio. Ahora, vamos a este cuadrante de acá. Este cuadrante de acá, si bien es cierto, producen bastante, porque, por ejemplo, conservas produce 39 toneladas y lácteos produce 39 toneladas también, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Producen igual, pero uno es que están diferentes en el clúster de energía, porque está más arriba la energía activa, ¿no? Entonces, lácteos produce la misma energía, no, perdón, produce la misma tonelada, pero consume más energía. Entonces, este cuadrante de acá es digamos, donde produces más, pero gastas más que promedio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este cuadrante? ¿Qué pasa con bebidas? Bebidas produce menos que el promedio porque está antes de la línea promedio y consume energía más que el promedio porque está por encima de esta. Entonces, bebidas sí es alarmante. Acá y justamente estos gráficos te ayudan a mostrar esto, a ver qué es lo que ha pasado con bebidas, ¿no? Tal vez los equipos ya están muy ineficientes, se malogró el banco de condensadores, hubo fugas de corriente, miles de razones que solo lo vamos a saber en la planta. Pero esto ya es una visibilidad a tomar acción, a investigar, ¿no? Ahora, congelados está en el tercer cuadrante, tenemos primero, segundo, tercer cuadrante, y este cuadrante lo que nos dice es, consumen energía menos que el promedio y produces menos que el promedio. O sea, digamos que, bueno, tu consumo de energía es poco porque también estás produciendo poco, ¿no? Pero acá, tu consumo de energía es alto a pesar de que produces poco. Acá, tu energía es alta porque produces alto. Pero acá, a pesar de que produces bastante, consumes menos que el promedio, ¿no? Entonces, ahí tendríamos básicamente cómo hacer nuestros análisis. Entonces, por ejemplo, yo vengo y le doy semana 1, lácteos, acabó en el mejor cuadrante. Produjo bastante y consumió menor energía que el promedio. Ahora, snacks estuvo en este cuadrante, en el mejor. Luego, ninguno. Y congelados estuvo en ese cuadrante, ¿no? Luego, conservas y bebidas. Pero en general, los que siempre se mantienen es conservas. Entonces, ¿cómo tomamos acción? La idea es, de todos estos cuadrantes, ¿a dónde irnos? Obvio no pertenecer acá, porque acá, como les dije, es producir menos, pero consumir alta energía. Entonces la idea es, este de acá, bajarlo para acá. Porque tal vez la producción no se puede aumentar, porque no podemos aumentar equipos, no podemos aumentar, no hay capital, no hay inversión. Entonces la producción, digamos que va a ser la misma. Lo que tenemos que bajar es el consumo de energía. Entonces bajar a bebidas acá para que ese gap de energía baje. Entonces bajarlo acá y ahí está el ahorro. Pueden salir hasta proyectos de ahorro de energía. Entonces, que baje bebidas acá. Ahora, lácteos. ¿Qué pasa con lácteos? Produce bastante, pero también jala bastante energía. Lo ideal, uno podría decir, para ahorrar energía, que produzca menos. Obviamente no vamos a tomar esa decisión como empresarios, ¿no? El empresario va a ir con el ingeniero, con ustedes, le va a decir, ahorremos energía. Mira, produzco bastante, pero también estoy consumiéndome, me estoy tirando toda la plata en energía. Entonces, lo ideal es que lácteos baje con conservas, ¿no? Entonces, baja. Lo ideal es este cuadrante y este cuadrante. Este cuadrante para cuando produces alto y este cuadrante cuando produces menos, ¿no? Entonces, la idea es ir monitoreando. Estos son líneas, pero pueden ser, no sé, imaginemos un caso que todos sepamos. Por ejemplo, pollerías. Que cada punto sea una pollería. No sé, una pollería famosa que puede ser Norquis, por ejemplo. Norquis que hay en todo el Perú. Entonces podemos tener Norquis de Chiclayo, o bueno, Norquis por distrito, Norquis de Comas, Olivos, Ate, La Molina. Entonces cada Norquis va a estar en cierto cuadrante. Entonces la idea es, oye, ¿por qué si mi pollería, digamos que tiene la misma tecnología, por qué en unos casos consume más y otros menos, ¿no?
por qué están en diferentes cuadrantes. Pues lo ideal es llegar a estos cuadrantes, ¿no? Y justamente para eso salen los proyectos de eficiencia energética, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que ya puedo ver mi performance de cada línea en cada semana, ¿no? Entonces, pero esto está filtrando a esto, ¿no? Yo quisiera saber, ok, conservas está excelente, ¿no? En la primera semana está lácteos, ¿no? Pero quiero ver la evolución de lácteos en la semana, pero no puedo porque mi botón está filtrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir acá, venir a formato, editar interacciones y quitarle este filtro. Entonces ahora cada vez que yo filtre, solo se va a filtrar la semana aquí, pero ya no se va a filtrar acá. Pero acá tenemos un problema, que cuando yo le doy snacks, se filtra acá. Entonces tengo que quitarle el filtro que afecta esta gráfica, ¿no? Entonces vengo acá, editar interacciones, no, perdón, vengo acá, le doy editar interacciones y le doy en quitar. Y listo, ahora sí, ya no se va a filtrar snacks ni lácteos. Si yo le vuelvo a dar aquí, por ejemplo, le doy a que se filtre, solo va a filtrar lácteos. Entonces así puedo hacer que unos filtros solo filtren unas gráficas, ¿no? Entonces le voy a quitar y ahora sí voy a hacer mi análisis, ¿no? Por ejemplo, la semana 1, ¿quién acabó bien? Lácteos. ¿Y cómo fue la producción de lácteos? Bueno, sí, fue necesariamente alta, vemos que hay subidas y bajadas. Y ahora, ¿por qué bebidas está abajo, no? Bebidas, vamos a ver bebidas. Entonces, bebidas, vemos que a pesar de que produjo regular, el KPI se te disparó. Se te disparó. Quiere decir que el KPI, por ejemplo, kilogramos por kilowatt, quiere decir que si este KPI aumenta, te está costando más producir, ¿no? Te está costando más producir un kilogramo. Entonces, así podemos hacer un análisis tanto por el performance como la tendencia de la producción para ver que tal vez en una semana caímos en producción, lo que me hace caer en este cuadrante, ¿no? Entonces, listo. Hasta ahí estaríamos viendo, ya no falta nada más. No, hasta ahí estaríamos viendo todo lo concerniente a esta clase, donde ya hemos incluido data de producción para ver un poco los análisis de eficiencia energética. Como les menciono, estos son gráficos que nos dan entrada a que nosotros podamos hacer las investigaciones en campo. No solo con estos gráficos no podemos decir, oye, esto está bien, esto está mal. No, porque necesitamos saber el contexto de la industria, la operación. Necesitamos saber el contexto de las demás áreas, ¿no? ¿Qué pasa en recursos, en operaciones? ¿Qué pasa en producción? ¿Qué pasa en calidad? ¿Qué pasa en logística? Tal vez, por ejemplo, los equipos están prendidos, ¿no? Prendes los equipos, están prendidos los hornos, las fajas, todo, pero tal vez el insumo no llega todavía, no llega la materia prima, por ejemplo, la harina para producir panetón. No llega la harina, entonces tienes tus equipos consumiendo energía, pero no te llega la harina, ¿cómo produces? Entonces al final vas a estar en un cuadrante donde consumes energía, pero nunca llegaste a producir porque el insumo no te llegó. Nunca lo convertiste en producto terminado y no lo pudiste rentabilizar, ¿no? Entonces ahí está siendo poco eficiente, ¿no? Entonces la idea es, esto de acá es un pie, una entrada que se discuta y se logre ver el performance de líneas, unidades de negocio, industrias, cualquier tipo de unidad de negocio y poder compararlas o clusterizarlas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos a llegar a la clase de hoy día. Si alguien tiene... Ajá. Claro, el motor, ahí tenemos que analizar físicamente el motor. El motor, necesariamente para que prenda, necesitamos de energía activa. ¿Para qué? Para transformarla en energía mecánica, ¿correcto? Para girar el eje. Pero a su vez el motor tiene bobinas. Entonces ese componente físico nos consume energía reactiva, ¿no? Para que dentro se genere el campo magnético, como sabemos. Ya cuando lleven máquinas eléctricas, estáticas, van a entender un poco más de por qué se genera esa energía reactiva, ¿no? Entonces, pero sí, un motor tiene activa y reactiva. Entonces, los motores son, si ustedes ven la estadística, el 50% de la energía en el mundo
Esto de estadística se hizo en el 2009. El 50% de la energía en las industrias del mundo es consumido por motores. El 50%. Entonces, imagínense si los motores tienen energía reactiva, imagínense cuántos proyectos de eficiencia energética con bancos de condensadores existen en el mundo para bajar la energía reactiva. Hay un montón. Hay en grifos, en plantas, en cualquier tipo de unidad de negocio que consume energía reactiva. ¿Y por qué se implementan estos proyectos? Porque, como les dije, si supera... Ajá. Claro, sí, claro. Existe también hay un curso de mercado eléctrico que también ustedes lo pueden llevar. Está como electivo, donde les van a enseñar qué conceptos les facturan en los recibos, ¿no? Por potencia contratada, por gasto de energía reactiva, por activa, también hay por peajes. Quiere decir que cuando transmite la energía, si tal vez pasó por por, por un peaje, o sea, como si fuera el peaje que pagamos, ¿no? Si la energía para transportarla tú la llevas por líneas, justo esa línea no es tuya, es de alguien más. Entonces, no es de la suministradora, sino es de otra generadora. Le va a cobrar una peaje. Y ese peaje lo terminas pagando tú. Luego otros conceptos que tenemos, por ejemplo, la energía activa en hora punta y en fuera de punta también, que vimos en la primera clase, ¿no? Entonces esos son conceptos de pago según las tarifas, ¿no? Entonces, si no tienen alguna duda más, hasta acá estaríamos. No, la otra clase, esta clase solo es de eficiencia energética. No vamos a ver indicadores de mantenimiento. Si se abre un curso en CEDIME, podría ser que veamos indicadores de mantenimiento, tal vez, cómo hacer los reportes de mantenimiento, pero bueno, no, tampoco podremos abrir la data. Solo temas de energía. Bueno, hasta aquí va a llegar la clase de hoy día, entonces ahí me confirma si Edgar o los moderadores, si ya estamos todo ok para poder cerrar la clase. Listo. Listo. De nada, Neider. Listo. Entonces, sí, de nada, Santiago. Listo. Entonces, ahí Edgar, si me confirmas.